Bienvenidos a esta clase virtual. Aquí vamos a ver el ejemplo que se vio en su material escrito. En este caso es un problema donde dice desarrollar un programa orientado a objetos que tome los datos de un alumno, que consta del número de control, nombre y semestre, y que los despliegue en pantalla. Eso es todo lo que vamos a hacer. Bien, nos vamos a nuestro diagrama de clases de casos de uso, donde tenemos nuestro actor principal, que es el cliente o el usuario, donde va a interactuar con el sistema de la siguiente manera. El usuario tiene que ingresar los datos del alumno y el sistema tiene que mostrarlos. Eso es todo lo que tiene que hacer el sistema. En base a eso hacemos nuestra abstracción. Vamos a tener nuestra clase alumno. Aquí obtenemos nuestros atributos o los atributos de la clase, que es nombre, que es una cadena de caracteres, el número de control, que también es un dato de tipo string, y el semestre, que es un dato de tipo byte. Nuestros métodos va a ser el método leer datos, donde tenemos que ingresar el nombre, el número de control y el semestre, y el método mostrar, que es un método que nos va a regresar un dato de tipo string. Aquí tenemos nuestra clase de nueva cuenta. Vamos a desarrollar nuestros algoritmos. Tenemos nuestro algoritmo que es leer datos, no me regresa nada, y la primera acción que hay que hacer dentro de nuestro algoritmo es, si ustedes observan, es el símbolo de lectura, y tenemos que ingresar por medio del teclado el nombre, el número del control y el semestre del alumno. Y concluimos con nuestro algoritmo. Tenemos el otro algoritmo, que es el algoritmo mostrar, que nos va a regresar un dato de tipo string. Aquí estamos diciendo que es de la clase alumno, y lo único que va a hacer es una variable auxiliar. Nos va a unir o a concatenar el contenido de nombre más número de control más el semestre, y eso es lo que nos va a regresar en algún punto. Ahí ya tenemos nuestra clase y nuestros diagramas de flujo. Nos falta algo. Tenemos algún método o en alguna parte donde tenemos que crear el objeto. El objeto se va a llamar X y es de la clase alumno. Por medio del objeto, el objeto X se manda a llamar al método leer datos, que ya dijimos que es ingresar el nombre, el número de control y el semestre, y concluye, regresa. Continuando la ejecución de nuestro algoritmo, tenemos el símbolo de impresión o de mostrar en pantalla, donde dentro de ese símbolo se manda a llamar al método mostrar del objeto X, donde, como dijimos, va a concatenar o a unir el valor de nombre, número de control y semestre. Y con eso concluye nuestro algoritmo. Bien, aquí vamos a ver cómo se ejecuta prácticamente. Aquí dijimos que se crea el objeto de la clase alumno, el objeto se llama X. Aquí los atributos no tienen ningún valor, pero ya se ejecutó, ya se creó el objeto. Siguiente acción es leer datos. Se va a ejecutar el método leer datos del objeto X de la clase alumno. Se ejecuta este método donde dijimos lo que va a hacer es ingresar el nombre. Aquí ya tiene un valor, el atributo es Juan Pérez. Se va a teclear también el número de control 17030025 y por último el semestre. Aquí ya lo tenemos. Regresa donde fue invocado, aquí, continúa la ejecución de nuestro algoritmo y se manda a llamar al método mostrar, que dijimos nos va a regresar un dato de tipo string. Se ejecuta el método mostrar, donde a una variable auxiliar le va a concatenar nombre, o sea, el contenido de nombre es Juan Pérez, el número de control 17030025 y el semestre, que es 1. Y por último lo imprime. Y aquí ya tenemos la implementación en Java. Tenemos nuestra clase alumno. Como en esta clase vamos a utilizar el JOptionPaint, necesitamos importar la opción del JOptionPaint para poder utilizar estas instrucciones. Tenemos también una clase inicio práctica, donde corresponde al algoritmo que teníamos como inicio
donde creamos el objeto. Aquí creamos el objeto de la clase alumno, mandamos llamar al método leer datos del objeto X. Aquí es donde se leen los datos. Vamos a ver qué es lo que se ejecuta. Ya se manda a llamar leer datos. Se despliega una ventana de diálogo donde nos pide, el mensaje que tiene es teclea nombre del alumno. Aquí está, teclea nombre del alumno. Y nosotros tecleamos, en este caso, Juan Pérez, y damos a aceptar. Siguiente instrucción, se despliega la ventanita donde dice teclea número de control del alumno, un salto de renglón, más y el contenido de nombre. Aquí el contenido de nombre ya es Juan Pérez. Y tecleamos 17030025. Oprimimos aceptar, nos sigue con la siguiente línea donde tenemos otra JOption Pen. Recuerden que el JOption Pen lo que hace es leer una cadena de caracteres. Por lo tanto, como es una cadena de caracteres y lo que necesitamos en semestre es un dato de tipo byte, es por lo que utilizamos el convertidor de una cadena de caracteres a un dato de tipo byte. Aquí nos dice el desplegado, teclea semestre del alumno, salto de renglón y el nombre. Aquí nos dice teclea semestre del alumno, Juan Pérez, tecleamos 1. Con esto concluimos este método y continúa la ejecución de nuestro programa principal o del método main, donde tenemos otro JOption Pen, donde dice que va a invocar al método mostrar. Aquí es válido esto porque dijimos que el método mostrar lo que nos va a regresar es una cadena de caracteres. Entonces, al ejecutar este método, la variable auxiliar que fue declarada como de tipo string ingresa la constante número de control, 2 puntos, aquí se cierra la constante, más el contenido de número de control que es 17030025. Se concatena o se une otra constante de tipo cadena que es salto de renglón, nombre, 2 puntos, se cierra la constante, más el contenido de nombre que es Juan Pérez, más otra constante que es salto de renglón, semestre, 2 puntos, más el contenido de semestre. Y el valor que tiene aus es lo que se regresa, aquí donde fue invocado, y qué es lo que imprime, ya la cadena en sí, número de control 17030025, nombre Juan Pérez, semestre 1, oprimimos aceptar y con eso concluimos con nuestro programa. Espero haya sido de utilidad y seguimos en contacto.